Excelente. Muy buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a esta la novena y la última clase de nuestro curso juntos, el Dios verdadero. Estamos estudiando las verdades que la Biblia nos enseña sobre nuestro Dios Trino y lo que ha hecho y lo que hará para salvarnos. Y en esta última clase estamos hablando de las últimas cosas. Es algo que los teólogos llaman la escatología. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, que sucederá en ese día según la Biblia. Entonces vamos a enfocarnos en el estudio ese para el día de hoy. Pero vamos a comenzar nuestro tiempo juntos con una oración pidiendo que Dios nos bendiga. Señor Jesucristo, tú viniste a este mundo hace 2000 años en humillación para poder salvarnos de nuestros pecados. Te humillaste en tu vida perfecta en nuestro lugar y sobre todo en tu muerte en la cruz, que también fue en nuestro lugar para ganarnos perdón pleno y salvación eterna. Y ahora esperamos, según tu promesa, tu segunda venida. Nos has llamado a vigilar, a estar atentos, para estar preparados por medio de la fe en ti para esa segunda venida. Ayúdanos a hacer eso, por medio del estudio del día de hoy, pero también danos el gran consuelo que, siendo justificados por medio de la fe en tu sangre, no tenemos que temer el último día. Más bien es un día cuando en gozo podemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Es en tu nombre, Cristo, que pedimos todo esto. Amén. Muy bien, así que tenemos tres objetivos para nuestro tiempo juntos hoy. Primero, vamos a enfocarnos en por qué podemos esperar con gozo y esperanza el regreso de Cristo. Yo creo que muchos creyentes tienen un poco de miedo o temor cuando hablan de la segunda venida de Cristo y la Biblia nos da consuelo que nos quita ese miedo y podemos anhelar su venida con gozo. Luego vamos a identificar lo que la Biblia enseña sobre los últimos tiempos y el día de juicio. Y por último, vamos a comparar eso, lo que la Biblia enseña, sobre, con algunos errores comunes en iglesias hoy en día en cuanto al último día. Así que comencemos juntos. En este curso hemos estado utilizando el credo apostólico para enfocarnos en lo que cada persona del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho por nosotros y siguen haciendo por nosotros. Y en esta última clase vamos a enfocarnos en lo que Dios el Hijo hará en el último día, en estas palabras del credo. Dijimos de Cristo, después de su exaltación desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hablaremos un poco de eso en esta clase. Primero, la segunda venida de Cristo se enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo puse dos de muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Alguien podría leer estas citas? Yo, profe, Adelante, Nelly, gracias. se enseña en el Antiguo Testamento, Salmo 96:13, si el Señor viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Daniel 7:10, el juez se sentó y los libros, fueron abiertos. Ok, entonces tenemos un versículo en los Salmos que nos anuncia que Dios volverá para juzgar al mundo. Y en Daniel 7 es una visión que Daniel tuvo sobre esos eventos y él mira al juez sentado y los libros estando abiertos, los libros que dan la evidencia en el juicio. En el Nuevo Testamento también es una clara enseñanza de Jesús y los apóstoles. ¿Alguien más podría enseñar, perdón, leer estos versículos que están en la pantalla del Nuevo Testamento? Voy, profe. Arturo, adelante. Sí, correcto. Dice
se enseña en el Nuevo Testamento, Hechos 17:31, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Juan 5:28-29 dice, vendrá el tiempo cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, re- re- los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Excelente, gracias. Entonces, aquí el apóstol Pablo anuncia que hay un día, Dios ha establecido un día para el juicio. Y aquí Cristo describe ese juicio después de la resurrección de los muertos. Y vamos a ver, o sea, ustedes leyeron Mateo 25. No está enseñando Jesús aquí una salvación por obras, aunque tal vez pareciera así. Está enseñando que la salvación es por medio de la fe, pero esa fe se evidencia con buenas obras o no. Y vamos a ver eso también cuando examinamos Mateo 25 un poco más en detalle. Pero antes de pasar a estudiar los eventos del día de juicio y cómo va a ser el último día, vamos a contestar juntos esta pregunta, que fue parte del video de instrucción que ustedes miraron. ¿Por qué el día de juicio no es un motivo de miedo para los creyentes? ¿Qué consuelo recibieron del video? Que no tenemos que tener miedo del día de juicio. ¿Qué piensan? Porque en el el día del juicio será un día de esperanza para los Mm, que creímos en Cristo Jesús. ¿eh? Una de las enseñanzas más explícitas de la palabra del Señor para nosotros los creyentes la podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 16, en donde encontramos la, la muerte del rico y Lázaro, en donde claramente nos dice que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y que cuando muere el rico, dice, fue sepultado. Y desde el Hades, desde lo profundo del infierno, miraba a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces eso quiere decir que para nosotros ese día será un día de victoria. Es el día más alegre y más precioso para el creyente, para el que aceptó o para el que vino a los pies de Jesucristo y creyó en él. Excelente, gracias por la respuesta. Carlos levantó su mano también. ¿Por qué no tenemos que tener miedo del día de juicio, Carlos? Porque el Señor Jesucristo ya pagó por mis pecados, por todos mis pecados. O sea, en el juicio Dios va a ver que lo que hizo Cristo en la cruz, su vida perfecta, su muerte para redimirme con su sangre, su resurrección para darme vida eterna y su ascensión perfecta para llevarme al reino de Él, está cargado a mi cuenta. Y como dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya, entonces no hay que tener miedo porque Jesucristo pagó todo, todo por mí. Es eso, es la gracia y la misericordia de Dios. Gracias, pastor. Amén. Excelente respuesta también. Y yo veo otros aportes buenos en el chat. Anabel aportó, porque por fe ya hemos pasado de muerte a vida, citando un versículo de Juan ahí. Entonces en ese día recibiremos las coronas y no juicio de castigo. Así es. Sí, y Leonor aportó, porque estar con Cristo, morir es ganancia. Es cierto, es muy cierto. Está citando ella un versículo de Filipenses. Pero sí, estamos hablando no solo de la muerte, sino también del último día, cuando venga Cristo para juzgar.
Y ese día será ganancia para nosotros también, porque nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Y la obra de Cristo fue perfecta. Él nos ha limpiado de nuestros pecados, nos ha vestido con la justicia que Dios exige de nosotros. Así que seremos declarados inocentes en el juicio. Eso es lo que hallamos también en estos versículos. Primero en Juan 3:18, Jesús dice, el que en él cree, o sea, el que cree en Jesús, el Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Enfoquémonos en estas palabras. El que en Jesús cree no es condenado, no es condenado. Lo que está diciendo Jesús es que por medio de la fe en Él, ya hemos recibido el veredicto del juez. Es un veredicto de no culpable, de inocente. Eso lo promete Dios en su palabra para todos los creyentes. Así que para la persona que confía en Jesús como su Salvador, en el día del juicio, solo vamos a escuchar ese mismo veredicto que Dios nos ha estado declarando por medio de su palabra durante todas nuestras vidas. Sus pecados son perdonados, son inocentes, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en nuestro lugar. Y es por esa razón que Jesús, cuando Él habla del último día, del día de juicio, Él no dice, escóndanse con miedo. Él dice, cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención estará cerca. La segunda venida de Cristo va a traer consigo nuestra redención, o sea, va a darnos la salvación eterna. Entonces es un evento que no debemos temer, más bien podemos anhelarlo. Y por esa razón, al final de la Biblia, el apóstol Juan en Apocalipsis escribió, ven Jesús, ven pronto, Señor Jesucristo. Y podemos compartir esa oración. Queremos que Jesús venga pronto, para que escuchemos el veredicto de inocente que tenemos por medio de la fe en Él y que recibamos nuestra herencia eterna. Muy bien. Otra pregunta que ustedes tenían para tarea es en qué se diferencia el juicio que sucede en el momento de la muerte del juicio que sucederá en el último día. Y algún estudiante me envió un mensaje preguntando cómo puedo contestar esto, porque el video no lo contestó bien. Yo revisé el video y es cierto, no hallamos la respuesta muy clara a esta pregunta en el video. Entonces, vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan de esto ahora mismo. Pero en cierto sentido, en el momento de la muerte, ya hemos sido juzgados. La Biblia nos enseña que tenemos otorgado por Dios un tiempo de gracia en este mundo. Y es la vida cuando tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio, arrepentirnos, confiar en Cristo como nuestro Salvador y ser declarados perdonados inocentes por medio de la fe en Él. Ya llegando al momento de la muerte, ha pasado nuestro tiempo de gracia y no hay posibilidad después de la muerte de cambiar nuestro destino eterno. Por eso el autor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. O sea, está diciendo que en el momento de la muerte ya hemos sido juzgados. El destino final ya está decidido. Algunos preguntan entonces, ¿por qué un juicio público en el último día? Y de eso ustedes leyeron un ejemplo, una descripción del juicio público que se llevará a cabo en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. ¿Por qué ese juicio público? Pues lo pueden pensar así. Es semejante a lo que sucede en los tribunales
humanos de justicia. Vamos a imaginar que hay un ladrón que se mete en su casa, viene la policía, lo capturan mientras está robando. O sea, su culpa para los policías es obvio. Y tú conoces también que el ladrón es culpable porque lo miraste haciéndolo. Pero no se mete a la cárcel sin un juicio público. ¿Por qué? Porque hacen un juicio público. Lo hacen para sacar las evidencias y hacer a todos saber que lo que él va a recibir es lo justo, que la condena que él va a recibir es lo que merece su crimen. Y en ese sentido, el juicio público en el último día va a ser semejante. O sea, vimos en otra clase, no podemos mirar al corazón de alguien para ver si tiene fe en Cristo o no. Dios sí, Dios sabe quiénes son los suyos por medio de la fe. Y en el momento de la muerte, ya vimos, el alma del creyente va directo al cielo, el alma del incrédulo va al infierno. Pero habrá juicio público en el último día, en el cual Dios va a sacar evidencias, mostrarlas a todos, para que todo el mundo reconozca que su juicio es correcto. Y las evidencias que se mencionan en Mateo 25 son o buenas obras hechas por medio de la fe en Cristo o una falta de buenas obras que demuestra que la persona no creyó en Jesucristo. Creo que es importante reconocer eso. En el último día el juicio será público y Jesús va a sacar evidencias o de la fe salvadora o de falta de fe en el corazón humano. Cuando ustedes leyeron eso, o sea, Jesús declarando salvos a los creyentes, va a hacer una lista de las buenas cosas que hicieron. Pero hasta los creyentes dicen, ¿cuándo hicimos estas cosas? O sea, es obvio que no son las obras que nos salvan en ese día. ¿Qué dice Cristo en Mateo 25? Vengan a recibir la herencia preparada por ustedes desde antes de la fundación del mundo. O sea, la salvación eterna es un regalo que Dios ha preparado por nosotros. Recibimos ese regalo por medio de la fe, pero la fe invisible en el corazón es visible por medio de las obras, las buenas cosas que hacemos en gratitud y en amor a Cristo. Entonces, Cristo va a mencionar buenas obras como evidencia de la fe que nos ha salvado. Y en el caso del incrédulo en ese día, pues no va a haber ninguna buena obra, porque la misma Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que saca para evidencia que su condenación es justa es evidencia que ellos no creyeron en Jesús. Así que ese capítulo sí enfatiza, igual que toda la Biblia, que la salvación es por medio de la fe y no las obras, pero que las obras son frutos de una fe verdadera, que dan evidencia que Cristo nos ha salvado. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Fabio levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Fabio? Gracias, pastor. Es una inquietud que tengo, porque pues alguna vez alguien me la hizo y no tuve pues como un concepto claro. Y es a propósito de lo que está diciendo usted de la evaluación de las obras que se hicieron por parte de los creyentes para efectos del día del juicio final. Entonces, sí, cuando se habla pues como de esta evaluación, se supone que habrá unos que hicieron más buenas obras que otros. Entonces se preguntan si eso daría lugar a, a pensar que en proporción a esa evaluación que Dios está haciendo de la vida de cada quien y de las obras que realizó, de la mayor entrega que tuvo a Él,
va a haber una graduación en la felicidad que se le va a otorgar, o eso no tiene ninguna incidencia al respecto. Bueno, primero recordemos que hasta las buenas obras que hacemos en gratitud por ser salvos, no podemos tomar el crédito por ellos nosotros. ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Dice, es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios es el que nos dio fe en Cristo. Dios es el que nos motivó por medio del Evangelio de hacer lo bueno. Él nos dio el querer y el hacer. Así que en el último día nadie va a vanagloriarse que, yo hice más que aquel, porque Dios obró todo eso en nosotros. Es cierto que la Biblia habla en ciertos lugares de recibir un premio por las obras que hacemos en gratitud a Cristo. Sin embargo, ese premio es pura gracia, porque es Dios mismo quien obró en nosotros para que hiciéramos esas buenas obras. Así que resalta más bien la gracia de Dios que nos ha salvado en vez de algún mérito en nosotros. Um, y yo creo que Mateo 25 también resalta eso, porque Jesús no hace distinción entre un creyente y otro ahí, declara lo mismo sobre todos, y no menciona ningún pecado, porque no es que no hayamos pecado, hemos pecado contra Dios, pero la sangre de Cristo cubre todas nuestras fallas. Entonces Dios no la va a anunciar en el último día. Ha sido lo perdonado, borrado de nuestra cuenta con Dios. Y hasta las buenas cosas que hacemos en gratitud, pues la sangre de Cristo tiene que limpiar esas cosas también. Y la ha limpiado. Ah, Nuestras obras de justicia sin Cristo son trapos de inmundicia, pero con la fe en Cristo, Dios limpia esas cosas también y así son agradables a Dios como un sacrificio de gratitud. Ok, Ok. sí, Sí. gracias por la pregunta, Fabio. Carlos levantó su mano también, tenía preguntas sobre estos puntos. Es de lo del juicio, de lo que yo he leído en la palabra de Dios, yo encuentro tanto en Romanos 14:10 como en 2 Corintios 5:10, que dice en Romanos 14:10, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Aquí Pablo se está dirigiendo a los creyentes, no a los inconversos. Yo lo entiendo así por los contextos de los textos. O sea que va a haber un juicio para los creyentes, pero no para condenación, sino lo que cada uno hizo. De pronto puede ser en relación con Mateo 25, las obras que hicimos por la fe en Cristo, para, pues no sé, si galardones, recompensas, no sé, pero va a haber un juicio para nosotros los creyentes en el tribunal de Cristo. Y si es diferente al juicio que está en el trono blanco en Apocalipsis 20, versos 11 al 15, que se abren los libros y son juzgados los que murieron en el mar, bueno, y los que están en el infierno. Entonces yo veo que hay un juicio para nosotros los creyentes, no para condenar, porque ya hemos sido salvos en Cristo. Sí, no hay condenación en los que están en Cristo. Pero veo que va a haber otro juicio allá en Apocalipsis ante el gran trono blanco. Si es lo mismo, son diferentes. Esa es mi pregunta, pastor. Gracias. Y gracias. No, es el mismo juicio. O sea, hay un solo día que Dios ha establecido para juzgar al mundo entero. Y creo que en Mateo 25 vemos eso, ¿no? Que están siendo juzgados juntos tanto los creyentes como los incrédulos. La diferencia entre los dos grupos en ese juicio es por medio de la fe en Cristo, ya hemos sido salvados del juicio de Dios. Entonces vamos a escuchar a Dios asegurarnos de eso en el último día. En cambio, los incrédulos escucharán la evidencia que no creyeron
en Cristo y no serán salvos. Am, sí, en esos lugares donde Pablo habla de comparecer entonces frente al tribunal de Cristo, hallamos la descripción del mismo evento, Mateo 25. Y recordemos que yo creo que esto es de suma importancia. No es nuestras obras que nos van a salvar ese día, es la obra de Cristo. Vimos cuando estudiamos la obra de Cristo que Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar. O sea, la obediencia que necesitamos para ir al cielo, para ser declarados inocentes de parte de Dios. Cristo la ganó por nosotros y se le atribuye a nosotros por medio de la fe. Y los pecados que hemos cometido no van a ser mencionados en el juicio porque Cristo los cubrió con su sangre derramada en la cruz. Cristo nos borró de nuestra cuenta con Dios. Entonces, sí, en el día de juicio, en ese tribunal que vamos a pasar, las buenas obras que menciona Cristo en Mateo 25, a Dios toda la gloria por ellas. Y serán evidencia nomás de la fe salvadora que nos ha salvado. Sí. Gracias por la pregunta. Arturo levantó su mano también. Arturo, ¿cuál es su Sí, pregunta sobre este punto? sí. Antes de efectuar la pregunta, un comentario, porque tomamos en consideración que hablamos de un juicio normal en los tribunales en cualquier país del mundo. Ujú. Por ejemplo, digamos, no sé si todos los países actúan de la misma forma, pero en Guatemala, la persona es llevada ante un juez. El fiscal del Ministerio Público sería la parte acusadora, pero cuando el juez examina las evidencias, y eso se llama juicio de primera declaración. Y cuando el juez examina las evidencias que el Ministerio Público pudiera presentar, pero que no le convencen como para meter a una persona presa, entonces de inmediato le da el sobreseimiento al caso y lo declara en libertad. Entonces, trasladando esto ya a la cita que usted nos da en San Mateo capítulo 25, en el versículo, del versículo 41 en adelante, de ahí comienza que les dirá a los de la izquierda: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero y no me recibiste, estuve enfermo y en el hospital, y estuve en la cárcel y tampoco me visitaste, estuve desnudo y no me cubriste. Por todo esto, entonces, apartado de mí al fuego eterno. Como que quien dice que le será por la cuestión de las obras, porque todo lo contrario en la primera, a los que les dice: venid benditos de mi Padre y heredad el reino, les está diciendo que por cuanto hicieron todo esto y le dieron de comer, los vistieron e hicieron todo esto. Entonces, aparentemente dice que nos dice ahí como que si fuera por obras. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que nadie se salva por las obras, porque la salvación es la pura gracia de Dios. Y es más, dice entonces la palabra que es por pura gracia, y que por obras pues nadie puede ser justificado. Exactamente, sí. Entonces no está enseñando una salvación por obras Jesús, porque eso contradice lo que el resto, bueno, Jesús mismo y el resto de la Biblia enseña, que la salvación es por medio de la fe en Él, no por las obras. Pero sí está dando evidencia de que uno tenía fe o no a base de las obras. La Biblia sí enseña que una fe en Cristo va a producir frutos, va a producir buenas obras, que hacemos en amor y en gratitud a Cristo por habernos salvado. Y esas evidencias externas, Cristo las va a citar como prueba que sí, teníamos fe en Cristo. Así que el juicio de Dios
en salvar a los creyentes es justo. Y igual los incrédulos sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez hicieran algunas cosas que parecen buenas, pero no por fe, no por amor a Dios. Así que esas obras no son buenas en los ojos de Dios. Y Cristo en el último día va a citar la ausencia de obras como evidencia pública que ellos no creyeron en Él para ser salvos. Entonces, sí, si la salvación es por medio de la fe, por la gracia, no por las obras. Igual que Jesús dice en Juan 3, el que cree en mí se pierda, mas tenga vida eterna. Igual que Pablo enseña en Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en el juicio público habrá evidencia que Jesús cita de la fe salvadora o de no tener fe salvadora. Y son las buenas obras que nos motivó a hacer o la falta de obras que los incrédulos no tenían. Sí, no sé si me explico bien ahí, Arturo, o si quedo con alguna duda. No, ahí estamos, ahí quedó un poco más transparente. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, a base de lo que hemos aprendido, podemos tener la misma actitud que Cristo nos llama a hacer en cuanto al día de juicio. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención estará cerca. Esperamos con ansia su segunda venida para, por medio de la fe, ser declarados inocentes y recibir nuestra herencia eterna, la vida eterna con Dios. Vamos a pasar entonces al siguiente objetivo, y es identificar lo que la Biblia enseña sobre los últimos tiempos y el día de juicio. Bueno, la primera pregunta que hacemos es, ¿cuándo sucederán los últimos tiempos? Y en términos bíblicos, ya estamos en los últimos tiempos. La Biblia nos enseña que desde la primera venida de Jesús y hasta su segunda venida, estamos viviendo en los últimos tiempos. Hebreos capítulo 1 y primera de Pedro 1 nos da evidencia de eso. El autor a los Hebreos dice que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo en estos días finales. Y Pedro dice que Cristo se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. O sea, en el plan maestro de Dios para nuestra salvación. Él prometió un Salvador en el huerto de Edén. Los creyentes del Antiguo Testamento esperaban la llegada de ese Salvador, confiando en Él. Cuando ya vino el Salvador, ya comenzó la segunda etapa en el plan maestro de Dios. Y los apóstoles los llaman los últimos tiempos. Eso porque hay un solo evento futuro que estamos esperando, y es la segunda venida de Cristo para nuestra salvación. Entonces, la Biblia sí nos habla de señales que nos recuerdan, sirven como recordatorios de la segunda venida de Cristo. Y pueden ver, si quieren estudiar ya después de la clase un poco más en detalle, estos capítulos bíblicos que nos hablan un poco de señales de los últimos tiempos, señales que nos recuerdan que Cristo está pronto por venir. En Mateo 24 es la lista más completa que Jesús da. Y él dice que habrá señales de naturaleza. Es decir, desastres naturales, terremotos, plagas, así. Y todo eso ha estado sucediendo desde la primera venida de Cristo y seguirá sucediendo hasta su segunda venida. Y nos recuerdan que Cristo va a venir y nos va a dar un lugar perfecto sin esas cosas. También habla de señales en la sociedad. Cristo dice en Mateo 24 que el amor de muchos se va a enfriar, que muchos van a apostatar de la fe en estos últimos días.
Pablo dice lo mismo en 2 de Timoteo 3. Habrá mucha enseñanza falsa, muchos maestros falsos. Y cuando vemos eso sucediendo a nuestro alrededor, podemos recordar, Cristo vendrá nuevo, Cristo vendrá de nuevo. Por último, en la iglesia, ya mencioné, falsos cristos, falsos profetas. Jesús promete eso en Mateo 24 y nos sirven como recordatorios que Cristo vendrá pronto, Cristo vendrá de nuevo. Ahora, ¿cuándo vendrá? Pues la Biblia deja en claro, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, si alguien dice, Dios me ha revelado que Cristo va a venir en tal fecha, en tal hora, podemos de una vez decir a esa persona, mentiroso sos, mentiroso. Porque Cristo nos dice que nadie sabrá ni el día ni la hora. Am, También la Biblia, Jesús y los apóstoles describen su segunda venida como llegar como un ladrón en la noche. Un ladrón no te avisa de antemano a qué hora va a llegar. Y ese es el punto de la comparación. No tenemos aviso previo de la sabemos que va a suceder, pero exactamente cuándo, no sabemos. Y por esas razones, la Biblia nos llama a estar preparados para su segunda venida. Y si vamos a ser salvos por medio de la fe en Cristo en ese día, ¿cómo nos mantenemos preparados para su segunda venida? Pues, ¿cómo es que Dios obra la fe salvadora en nuestros corazones? ¿Pueden recordar? ¿Cómo es que Dios nos mantiene en la fe en Cristo? Sí, Karen levantó su mano. Sí, ¿cómo Dios nos mantiene preparados para la segunda venida de Jesús? Bueno, primero iba a decirle era de los tiempos, cuando, como ya todo está escrito, él dice, y todo se ha cumplido, o sea, como dice usted, estamos en este tiempo, ya estamos en el tiempo final. A veces muchos lo tienen por tardas. Muchas personas dicen, no, pero desde que yo estoy escuchando que Cristo venga, es que Cristo no venía hasta que no se cumpliera todo lo que está escrito. Y ya este tiempo está escrito porque dice, cuando el Evangelio se ha predicado a todo lugar y a todo lugar se ha extendido. Mira hasta dónde estamos. Usted está en otro país, nosotros acá por Colombia, Venezuela, por todos los países. O sea, no tenemos excusa para decir, no, yo no sabía que ya era el tiempo. Estamos en ese tiempo. Dios quiere que seamos preparados. Ya deberíamos estar todos preparados. O sea, ya no hay excusa. No, pero que no me quedó tiempo. No te quedó tiempo. Toda una vida tenemos tiempo de estar preparados. Ese era mi aporte. Sí, estoy de acuerdo con su primer aporte, que las señales que vemos, que son recordatorios de la segunda venida de Cristo, ya se han cumplido y se están cumpliendo todas. Así que sí, es igual que la Biblia dice, estamos en los últimos tiempos y el único que esperamos ahora es la segunda venida de Cristo. Pero sí, para estar preparados para ese día, ¿cómo es que Dios nos mantiene en la fe? Porque por la fe en Cristo vamos a ser salvos, así que creyendo en Cristo estamos preparados para ese día. ¿Cómo es que Dios nos mantiene en la fe en Cristo? ¿Alguien recuerda de la clase sobre el Espíritu Santo? Hablamos de esto. ¿Cómo es que Dios obra y mantiene fe en Cristo en nuestros corazones? Porque Por la la fe, Biblia dice, ay, perdón, Sí, Nélida, por favor, adelante, Nélida, y luego Arturo. perdón, ahí está. Dice que por el oír de la palabra nos mantiene la fe. Excelente. Entonces, escuchar la palabra, meditar en la palabra, usar los medios de gracia, palabra y sacramento, y así Dios nos mantiene en la fe en Cristo. Arturo, ¿qué iba a decir? sí, iba a decir prácticamente lo mismo, porque por el oír viene la fe y la fe por la palabra de Dios. Ujú. Y también hay otra palabra que nos dice ahí que la fe es un don de Dios también. Entonces es algo que no es de nosotros, sino que también Dios nos ha puesto ese don de fe dentro de nosotros. Excelente. Sí, y sigue depositando más fe en Cristo en nuestros corazones
por medio del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Así que mientras esperamos la segunda venida de Jesús, estudiemos la palabra, meditemos en la palabra, recordemos el Evangelio, y así el Espíritu Santo nos mantiene en la fe en Cristo y nos mantiene preparados para la segunda venida de Jesús. Excelente. Hasta aquí, ¿cuáles preguntas tienen? Antes de pasar a una lista de los eventos que la Biblia enseña que vamos a experimentar en el día de juicio. ¿Cuáles preguntas tienen? Sí, Carlos levantó su mano. Por favor, Carlos. De esto que estamos hablando de la venida de Cristo, pues se enseña mucho en muchas iglesias sobre el arrebatamiento, ¿no? Y creo que entra en parte de esto es lo que estamos. Y oye mucho, yo escucho a veces en oración de muchos pastores que ya va a sonar la trompeta, que ya va a sonar la trompeta. Y eso lo vengo escuchando hace décadas. Y pues yo eh, creí en eso, pero después ya estudiando más la Biblia, más lo que estoy estudiando aquí y lo que he escuchado en enseñanzas, predicaciones de otros pastores, no, siento que no, porque colocan que es que ya está, e incluso se atreven a colocar fechas. Mm. Y eso crea un clima en muchos hermanos no bueno, porque se aferran a eso de que ya va a llegar Cristo, ya viene por su pueblo. Y después entran en un desánimo, en muchas cosas que no hace bien a la iglesia. Entonces, lo que yo siento es que lo que se debe enseñar es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y como estamos viendo ahorita, estar preparados para su venida, ¿sí? Estar Sí. preparados y no como crear una esperanza que algo que no se va a dar así. Es eso, pastor, porque se está cometiendo muchos errores en ese sentido, ¿sí? Y es lo que yo quiero, pues, que usted me aclare más en la palabra de Dios. Gracias, pastor. Sí, yo creo que, bueno, hacemos una distinción ahí porque al final de esta clase sí vamos a estudiar el arrebatamiento y nosotros creemos que lo que está describiendo Dios cuando describe eso en 1 de Tesalonicenses 4 no es un rapto invisible antes de la segunda venida de Cristo, es lo que va a suceder en el mismo día de juicio, en el último día cuando venga de nuevo Jesucristo. Pero sí, en cuanto a enseñar que Cristo viene pronto, eso sí es bíblico. O sea, en el último capítulo de la Biblia, Cristo dice, vengo pronto. Entonces Dios quiere que vivamos así. Podría llegar Cristo de nuevo antes de terminar esta clase. Pero yo creo que el error de muchas iglesias es enseñan eso para inculcar miedo en corazones, porque quieren motivarles a ser obedientes con el miedo. Y eso no. No, la Biblia nos enseña que no tenemos que tener miedo de la segunda venida de Cristo, porque por medio de la fe en Él seremos salvos. Y eso nos motiva a obedecer a Dios, no en miedo, sino en gratitud, en amor. Cristo pronto viene por mí para traerme a mi hogar eterno. Qué gracia, qué amor me tiene. Y eso sí me da una esperanza segura. Cristo ha prometido eso y viene. Pero ya no vivo en miedo, sino en gratitud. Quiero obedecer a Cristo mientras espero su venida. Sí.
Sí, gracias. Karen levantó su mano. Karen, por favor, Sí, ¿cuál bueno, es su antes pregunta? de la pregunta que le voy a hacer, o que para responderle también al hermano, que es que dice la palabra no se equivoca, la palabra dice que ni los ángeles saben la hora. Entonces a veces ponen fecha y mire que pasa la fecha y no pasa nada. Entonces no creamos en fecha porque ni los ángeles lo saben. Nosotros lo que tenemos que estar es apercibido al día. Bueno, la pregunta es, yo pienso que el Apocalipsis prácticamente no va a pasar textualmente, sino que el Apocalipsis ya está pasando. Muchas personas están esperando el Apocalipsis textual, todo lo que dice. Sí, está bien, pero lo estamos viviendo en los días que estamos pasando. Los tiempos son malos. Esa es mi perspectiva del Apocalipsis. No sé usted qué opina con eso. Esa es mi pregunta, pues. Sí, y desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para estudiar el libro de Apocalipsis juntos en este curso, pero lo que usted dice es correcto. O sea, consiste el libro de Apocalipsis en 7 visiones de Juan y cada visión describe los últimos tiempos. Describe el tiempo en que vivimos hasta la segunda venida de Cristo. Cada visión termina con el día de juicio. Entonces es como perspectivas diferentes que describen el mismo tiempo. Y sí, describe los peligros espirituales que vamos a enfrentar en este tiempo, pero también nos asegura de nuestra victoria final, porque Cristo viene y juzga y nos salva en el último día. Sí, gracias. Arturo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Arturo? Sí, sí, correcto. Efectivamente, no sabemos, nadie en el mundo sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso lo tenemos que tener nosotros claros y alguien que venga y nos diga, ahí está en el desierto, dice San Mateo capítulo 24, no le creáis. Hay que decirle mentiroso, como dijo, como bien se nos enseñó en la clase. Entonces, sabemos que el Señor está a las puertas y que viene pronto porque las señales así lo indican. Sin embargo, también debemos de saber que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, todo esto nosotros debemos de saberlo. En cuanto al arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4:13, desde ahí nos enseña cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Ahí no hay pierde, ahí está. Y también tenemos la otra en 1 Corintios 15:51, desde ahí podemos también empezar a leer todas estas enseñanzas que nos dejó el apóstol Pablo. Incluso Bueno, nos sí, dice... vamos a topar ese tema al final de la clase, pero lo que Pablo describe en Exacto, Primera de entonces... Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15, creemos que eso es el último día, es el día de juicio, cuando Cristo. Incluso el apóstol Pablo dice que es un misterio, es algo que no se sabía, pero que a él se le fue revelado porque él fue transpuesto hasta el tercer cielo. Y eso él no se lo pudo haber inventado, sino que nos lo dejó escrito ahí en el capítulo 12, de que él fue transpuesto hasta el tercer cielo y donde escuchó y oyó palabras inefables que no le es entendido al hombre. Entonces, a él pues se lo revelaron y por eso es que él también nos lo dejen y hay que observarlos. Gracias. Sí, sí, o sea, no fue la enseñanza sobre la segunda venida de Cristo, no fue algo que solamente Pablo recibió. También Jesús y los otros apóstoles tenían esa enseñanza y la compartieron, pero es un misterio en el sentido de que no hubiéramos sabido nosotros si Dios no lo hubiera revelado a nosotros en su palabra. Sí, bien. Bueno, entonces veamos una lista de los eventos que la Biblia nos enseña van a suceder en el último día, la segunda venida de Cristo, el día de juicio. Am, este es una pregunta en sus proyectos finales, así que si quieren apuntar unas citas aquí para poder contestar la pregunta, sería buena idea. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga de nuevo? Bueno, la Biblia describe una venida visible y audible de Cristo. A todo ojo lo va a ver, dice la Biblia. En Hechos capítulo 1, versículo 11, los ángeles
dicen a los discípulos que después de la ascensión de Cristo quedan mirando al cielo. Los ángeles dicen, este mismo Cristo va a volver de la misma forma que se fue. O sea, se fue visiblemente al cielo, va a volver visiblemente en el último día. Y va a ser con gran gloria. La Biblia nos enseña que su venida será acompañada con santos ángeles, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Entonces va a ser una venida visible y audible a todos. En ese día, la Biblia nos enseña que Él va a resucitar a todos los muertos. Como enseña en Juan capítulo 5, los creyentes a resurrección de vida, los incrédulos a resurrección de condenación. Entonces, almas y cuerpos serán reunidos en el último día para ir a nuestro destino eterno. Los creyentes vivos y muertos, perdón, los creyentes vivos y muertos recibirán cuerpos glorificados, como vimos en la lección anterior, es decir, cuerpos que ya no pueden envejecerse, ya no pueden pasar por enfermedad, no tienen pecado, no van a morir jamás. En el mismo día, Cristo va a juzgar a todo el mundo, como ustedes leyeron en Mateo 25. También la Biblia nos dice que en la segunda venida, Cristo va a destruir a los cielos y la tierra con fuego va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva que será nuestro hogar eterno. Entonces la vida eterna la vamos a experimentar en un nuevo cielo y una nueva tierra. Cristo va a transformar esta creación que está gimiendo bajo la frustración del pecado para que sea un lugar perfecto donde podemos morar con Cristo para siempre. Y por fin los creyentes recibirán su hogar eterno. Los incrédulos serán enviados al infierno. Entonces, ahí tenemos una lista y algunos preguntan, ¿cuánto tiempo va a tardar todo esto? Bueno, por lo menos Pablo en 1 Corintios 15 dice que la resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos en ese día va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea, va a ser instantáneo. Entonces no es un proceso largo. Cristo es todopoderoso y lo va a llevar a cabo en unos momentos. Y el resto de esto va a suceder todo en un solo día. Siempre la Biblia habla del día del Señor, no de los días del Señor. Habla de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, no las venidas. Así que va a suceder en poco tiempo. Todo esto en el último día cuando Cristo venga de nuevo. Y yo recomiendo, si ustedes quieren apuntar algunas de estas citas que nos enseñan estas verdades. No tenemos tiempo en esta clase para leer estos versículos todos juntos, pero recomiendo mucho que si ustedes quieren profundizar un poco estos temas, pueden leer estas citas y ver para sí mismos lo que la Biblia enseña sobre la venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Bueno, vamos a pasar entonces, ya hemos visto lo que la Biblia enseña sobre el último día, el día de juicio, los eventos que sucederán en ese día. Vamos a pasar ahora a comparar esto con dos enseñanzas falsas comunes en iglesias hoy en día en cuanto al último día. Pero antes de hacerlo, tomemos otro espacio para preguntas. ¿Alguien tiene preguntas sobre los eventos del último día? Yo, profe, le hago Sí, una Melinda, por consulta. favor. Ujú. ¿Es correcto decir que el Señor va a resucitar primero a los creyentes, o sea, cuando a los muertos, va a resucitar primero a los creyentes y luego a los demás? Ok. Bueno, en Primera de Tesalonicenses 4, Pablo dice que cuando venga de nuevo Cristo resucitará a los que han
dormido o han muerto en Cristo primero, pero lo está diciendo en particular en relación a lo que va a hacer con el resto de los creyentes. Luego nosotros, dice, los que hayamos quedado, los que estamos vivos, seremos llevados con ellos. Entonces, sí, yo creo que no podemos decir con 100% seguridad, pero en Juan capítulo 5, Jesús describe la resurrección de todos, creyentes e incrédulos, sucediendo al mismo tiempo. Entonces, probablemente esa es la forma más correcta de pensar en eso. Podría ser que cuando venga Cristo en el último día, resucitará primero a los creyentes y luego a los incrédulos muertos en el mismo día. Pero yo no puedo decir eso con seguridad, porque en Primera de Tesalonicenses no está haciendo la comparación entre la resurrección de los creyentes y los incrédulos, más bien de la resurrección de los creyentes y lo que va a hacer con todos nosotros en el día final. No sé si contesté bien su pregunta, Elida. Sí, profe, gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Ok. Entonces, vamos a pasar a examinar, comparar lo que hemos visto sobre la segunda venida de Cristo y el día de juicio, con específicamente dos enseñanzas incorrectas sobre los últimos tiempos, que son muy comunes en iglesias hoy en día. Y para hacer esta comparación, primero vamos a contestar una pregunta muy importante que nos ayudará a distinguir lo correcto de lo falso. Y la pregunta es, ¿cuántas venidas futuras de Jesús esperamos? Porque en ciertas iglesias enseñan varias venidas futuras de Cristo. Va a venir para arrebatar invisiblemente a la iglesia. Y luego va a venir para reinar sobre la tierra por 1000 años, algunos dicen. Y luego va a venir en juicio. Y cuando Jesús y los apóstoles hablan de la venida de Cristo, siempre, siempre es la venida de nuestro Señor, no las venidas de nuestro Señor. Y aquí tenemos una abundancia de citas en donde se refieren a la venida de Cristo o el día del Señor, no los días del Señor. Entonces Jesús y los apóstoles enseñaban una sola segunda venida de Cristo, no varias. Entonces, su primera venida era para salvarnos. Se humilló en su vida y en su muerte para ser nuestro sustituto. En su segunda venida, eso será una etapa de su exaltación. Ya todo ojo lo verá, toda rodilla se va a doblar frente a él y será para juzgar a los vivos y a los muertos y dar la vida eterna a los que le estamos esperando. Entonces, una enseñanza falsa común se llama el milenio, el milenialismo. Algunos enseñan que Cristo va a venir antes del día de juicio para reinar sobre la tierra por 1000 años. Y en reinar sobre la tierra por 1000 años va a haber mucha prosperidad y abundancia y eso antes del último día. Y esa enseñanza no es bíblica. No es bíblica, primero, porque solamente hay 3 lugares en la Biblia donde habla de 1000 años. 2 de ellos son en los Salmos y en una carta de Pedro, donde Pedro cita el Salmo y dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
O sea, no está enseñando un reino de 1000 años de Cristo. Está diciendo que para Dios el tiempo es diferente que para nosotros. Él vive fuera del tiempo. Entonces, para él el transcurrir del tiempo no es igual que para el ser humano. El otro lugar donde se habla está en Apocalipsis capítulo 20. Y Apocalipsis son visiones que contienen mucho simbolismo, pero ni en ese capítulo dice que Cristo va a reinar por 1000 años. Si leen bien esa visión, dice que las almas de creyentes que han muerto por su fe en Cristo van a reinar con Cristo en el cielo por 1000 años. Así que al contrario de enseñar un reino terrenal de Cristo, está enseñando sobre la bienaventuranza de los que mueren en la fe en Cristo mientras esperamos el último día. Aparte de todo eso, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. No debemos pensar en el reino de Cristo como sentado sobre un trono físico con una capital y un territorio físico. Más bien el reino de Cristo es un reino espiritual. Él reina en los corazones de los creyentes por medio de la verdad. Y en el último día sí, vendrá, juzgará al mundo, nos dará nuestro hogar eterno, y así estaremos con Él para siempre, pero no en un reino físico, no en un reino, perdón, de prosperidad terrenal, más bien en un hogar perfecto, donde no hay pecado, no hay llanto, no hay tristeza, no hay muerte. Así que Jesús no prometió un reinado terrenal temporal, sino vida eterna en un nuevo cielo y una nueva tierra. Y eso es lo que nos va a traer cuando venga en el último día. Una sola venida más de Cristo esperamos y es en el último día para la resurrección de los muertos, el juicio de todos, y nos entregará nuestro hogar eterno en ese día. Entonces, ahí sobre la enseñanza falsa del milenialismo, el reino de 1000 años sobre la tierra. Voy a resumir también la enseñanza sobre el arrebatamiento que tiene muchos malentendidos hoy en día. Así que ya vimos, hay una sola siguiente venida de Cristo que esperamos, según la Biblia. Algunos agregan otra venida de Cristo tiempo antes del día de juicio. Dicen que Jesús va a venir de forma invisible. Él va a raptar o arrebatar a todos los creyentes, tanto los vivos como los muertos, dejando atrás a los incrédulos para sufrir un tiempo. Bueno, hay muchas versiones diferentes de esta enseñanza dependiendo de la iglesia donde vaya uno. Sin embargo, ya vimos, no va a haber varias venidas futuras de Cristo. Entonces creemos que todos los versículos que describen su siguiente venida describen el evento que va a ocurrir en el día de juicio, el último día. Unos de los versículos que comúnmente citan para enseñar un arrebatamiento están en 1 de Tesalonicenses 4. En estos versículos Pablo está dando consuelo. Parece que los creyentes en Tesalónica tenían la idea equivocada que los creyentes que mueren antes de la segunda venida a Cristo iban a perder su salvación o no iban a ser rescatados por Cristo en ese día. Y tenía Pablo que corregirles. Y esto es lo que escribió. ¿Alguien podría leer esta primera parte en la pantalla? Un voluntario para leer estos versículos, por favor. ¿Lo leo, profe? Por favor, Nelida, adelante. Bueno, Primera de Tesalonicenses 4, 13, 17. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza.
Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. Excelente. Vamos a continuar. Y Nélida, si quiere continuar, por favor. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Excelente. Muchas gracias. Entonces, Pablo dice que no se van a perder los que mueren antes de la segunda venida de Cristo. Más bien, Cristo va a resucitarles en el último día y el resultado final es que todos nosotros, tanto los creyentes vivos como los creyentes resucitados, estaremos para siempre con el Señor. Am, Algunos toman estas palabras como si fuera algún evento diferente que los eventos en el último día. Um, Primero, recordemos, la Biblia promete una sola siguiente venida de Cristo. Luego también podemos ver, ellos hablan de esta venida como si fuera una venida invisible, que no se van a dar cuenta los incrédulos. Pablo no lo describe así. Él dice que va a venir Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa descripción es muy semejante a la descripción que Cristo da de su segunda venida en Mateo 24. Dice que va a sonar la trompeta final, va a venir con sus santos ángeles para salvar a los elegidos. Entonces, y en esa venida, esa descripción en Mateo 24, Jesús dice que todo ojo va a verlo. Así que lo que Pablo describe aquí no es un rapto o arrebatamiento invisible de los creyentes antes del último día, son los eventos del día de juicio, del último día. Y dice que sí, vamos a ser todos los creyentes arrebatados para recibir en el aire al Señor. Una costumbre muy común en ese entonces era si un rey iba a llegar a una ciudad, un pueblo, los habitantes de la ciudad saldrían para recibir al rey en el camino y luego le iban a acompañar mientras él entraba a la ciudad. Era una forma de recibir, dar la bienvenida al rey. Y eso es lo que Pablo describe en el último día. Dios nos va a levantar en el aire para recibir a Cristo como nuestro rey, pero no en un rapto invisible, es en el mismo último día, cuando será el juicio y nos dará nuestro hogar eterno, el nuevo cielo y la nueva tierra. Yo creo que una prueba más de que esta enseñanza no es bíblica, si en las iglesias que enseñan un arrebatamiento invisible, creen que hay dos resurrecciones. Primero, en el arrebatamiento invisible, tiempo antes del día de juicio, Dios va a resucitar a los creyentes, dice. Y luego, en el último día, va a resucitar a todos. Pero Cristo en Juan capítulo 6 dice sobre la resurrección de los creyentes, todo aquel que viene a mí, yo lo resucitaré en el día final. Entonces, no hay dos resurrecciones de creyentes, hay una sola. ¿Y cuándo? No antes del día final, sino en el día final. Así que estas palabras de Pablo describen no un rato invisible mucho tiempo antes del día de juicio, está describiendo la venida de Cristo en el día de juicio, en el último día, y cómo va a salvar a los creyentes en ese día. Así que sus palabras nos llenan con consuelo, esperanza.
Otros versículos comúnmente citados para tratar de dar evidencia de un rapto invisible de la iglesia tiempo antes de la segunda venida de Cristo se hallan en Mateo 24. ¿Alguien podría leer estos versículos, por favor? Voluntario para leer. Si quiere, leo, profe. Adelante, nadie más se anima. Adelante. Ajá. Bueno, Mateo 24, 36 al 42. En cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. ¿Podría explicar eso, profe? Lo voy a explicar Ujú. enseguida. Sí, Bien, gracias. gracias. Estas palabras en particular se interpretan por muchos como describiendo un rapto invisible de la iglesia. Ellos dicen, ven, Jesús describe como uno, el creyente, va a ser llevado al cielo y el otro, el incrédulo, va a ser dejado aquí en la tierra. Vamos a ver que esa es una interpretación incorrecta de las palabras de Jesús aquí. Y comencemos al principio. Primero, Jesús está haciendo referencia al día y la hora de su venida. Y si leen en los versículos justo antes de esto, Él está describiendo una venida con gloria, con los ángeles, que será visto, hasta las naciones van a lamentar esa venida. Entonces será visible a todos. No está hablando de una venida invisible, está hablando de su llegada en el último día, el día de juicio. Pero tampoco ven el contexto. Jesús está comparando su venida en el último día con el diluvio en los días de Noé. ¿Y qué es lo que dice? Dice que en el diluvio las aguas llegaron y se los llevó a todos. En el diluvio, ¿quiénes fueron los llevados? Los incrédulos. Las aguas llevaron a ellos a su muerte repentina, al juicio. En el diluvio, ¿quiénes fueron los dejados? Noé y su familia fueron dejados sanos y salvos en el arca. Entonces, en el siguiente versículo, cuando Cristo habla de los llevados, ¿de quién está hablando? Los incrédulos. Igual que en el diluvio, en el último día, serán llevados repentinamente a su condenación. Y los dejados, igual que en el diluvio, Noé y su familia, por medio de la fe, fueron dejados salvos. En el último día, el juicio de Dios no nos va a tocar a los que creemos en Cristo. Seremos dejados salvos. Tendremos nuestro hogar eterno con Cristo. Entonces, si estudiamos esas palabras en el contexto, está hablando de los eventos del último día, el día de juicio, y está describiendo la condenación repentina de los incrédulos en ese día, pero también la salvación eterna de los creyentes en ese día. No está viviendo algún rapto invisible mucho tiempo antes de la segunda venida de Cristo en el último día. Así que en resumen, la enseñanza bíblica es mucho más sencilla
que las complicadas enseñanzas en muchas iglesias fue sobre los últimos tiempos y la segunda venida de Cristo. La Biblia solo habla de una venida futura de Jesús, no vayas. En esa venida futura, Cristo vendrá con gran gloria, acompañado por sus santos ángeles. La trompeta de Dios va a sonar y Cristo va a resucitar a todos los muertos. Va a juzgar al mundo y dará vida eterna a los que creemos en Él y condenación eterna a los que no creen en Él. Así que no va a haber un reino de 1000 años en la tierra antes de ese día. No va a haber tampoco un rapto invisible antes de ese día. Lo que esperamos es lo que Jesús prometió. Él vendrá de nuevo y en ese día podemos levantar nuestras cabezas y nuestra salvación está cerca. Ok, ya después de escuchar ese resumen, tenemos 5 minutos más y quiero hablar un poco del proyecto final, pero antes de pasar, ¿cuáles preguntas tienen sobre esos puntos? Sobre el rapto, el milenio. Sí, Arturo, por favor. Sí, correcto. Los 1000 años que aparecen en el capítulo 20 del Apocalipsis, entonces quiere decir que de acuerdo oigo a sus palabras como que no existen. Al no existir los 1000 años, tampoco existiría el juicio ante el gran trono blanco que aparece más adelante. Ni tampoco existirían los cielos nuevos ni la tierra nueva que está en el capítulo 21. No, Esto también como que yo, nos anularía, como que anularía el capítulo 9 de Daniel, la semana 70. Y también en Corintios, hablando de la resurrección, en Corintios 15, dice desde el verso 21 en adelante, ahí dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección. Porque así como Adán dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero todo en su debido orden. Y ahí nos muestra cómo viene la situación de las resurrecciones. Y entonces no entiendo yo, la verdad, no entiendo bien cómo está el asunto ahí. sí, usted dijo que lo que estoy enseñando anula todo eso y no estoy de acuerdo con eso. No anula nada de eso. Solo está interpretándolo correctamente. En Primera de Corintios 15, Dios está describiendo la resurrección que vamos a experimentar, pero no en un rapto invisible, es la resurrección que sucederá en el último día, cuando Jesús nos resucita, nos juzga y nos dará la vida eterna. Igual en Apocalipsis, bueno, el juicio del trono blanco es una descripción del día de juicio que sucederá también en el último día, cuando Cristo venga de nuevo. Entonces, no estoy anulando eso, solo no habrá 2 o 3 juicios diferentes. Es el mismo juicio descrito de formas diferentes en otras partes de la Biblia. En cuanto a los 1000 años de Apocalipsis 20, los números en el libro de Apocalipsis son altamente simbólicos. O sea, hay 144,000 que son descritos como salvos en un capítulo. Los números de 3, 7, 12, 10 se repiten muchas veces y tienen un simbolismo. Ese es un aspecto de la profecía apocalíptica. Es un estilo de literatura que muchas veces utiliza números simbólicos. Entonces, interpretamos esos 1000 años como un tiempo, un plazo de tiempo en el cual los creyentes están reinando con Cristo en el cielo. O sea, es una descripción de almas de creyentes en la gloria con Cristo, esperando el juicio, esperando el nuevo cielo y la nueva tierra. Y no anulo eso tampoco. La Biblia promete que Dios nos va a dar un nuevo cielo y una nueva tierra, nuestra morada de justicia, pero lo hará en el último día, cuando venga de nuevo Cristo. Sí, gracias por En, la... Ap- en Si quieren, Apocalipsis, sí, en Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice que por cuanto
Por cuanto dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué me diría de eso? Y Sí, ahí termina también mi intervención. Gracias. Dios le bendiga. sí, bueno, ahí Cristo está escribiendo a una iglesia, un grupo de creyentes en ese entonces, y iba a haber una prueba que iba a tomar el mundo entero. Probablemente es una referencia a la persecución del Imperio Romano que estaban pasando. Y Dios promete a esos creyentes que Él los iba a guardar de esa prueba. Así que no recuerdo a qué iglesia estaba escribiendo Juan ahí. A la iglesia en Arturo, en Apocalipsis 3:10, a qué iglesia está dirigiendo la palabra Juan o A la Jesús? iglesia de Éfeso. Ah, ok, la iglesia de Éfeso. Sí, entonces ese fue un mensaje para esa iglesia de consuelo y sí, no es una promesa de algún, ah, sí, algunos interpretan eso como la gran tribulación y am, está escribiendo a la iglesia histórica en Éfeso en ese capítulo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre estos temas? Sí, Eh, Roberto levantó su mano. Roberto, por sí, favor. eh, hermano, verdaderamente con el tema de lo que estamos viendo del último tiempo en cuanto Cristo venga a buscar a su pueblo, ¿no? La Biblia nos dice que no nos debe agarrar como ladrón en la noche, como usted empezó diciendo al comienzo, ¿no? Ujú, Verdaderamente el arrebatamiento, entiendo, o no sé, o dejo divagar mi imaginación, como usted decía hace un ratito, cuando un rey viene a visitar o viene a un pueblo, a una ciudad, el rey, todos los que lo quieran van a salir a recibirlo, los que no lo quieran no lo van a ir a recibir, van a ujú, quedar en su casa y van a decir, ah, pero no fui, no fuiste, no, no fui, bueno, y te perdiste los regalos que dio el rey, y bueno. ¿No? Los perdió porque no fue. En el arrebatamiento va a pasar lo mismo, porque Jesús dice que Él vendrá y todo ojo le verá. ¿Y ujú, quién lo va a ver? Aquellos que dice la Biblia, como usted nos está haciendo ver el versículo o el capítulo 25 de Mateo, que habla hablando de las 5 vírgenes, de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. ¿Quién entraron? Las 5 vírgenes que fueron prudentes. ¿Qué quiere decir? ujú, Que estaban en oración, estaban velando, esperando que viniera el esposo, pero no las agarró sorprendida porque estaban dormidas y dice que empezaron a los gritos a sentir que viene el esposo, viene el esposo. Nosotros vamos a estar igual, los que somos creyentes, los que creemos en Cristo, los que estamos esperando la venida, vamos a estar. Tal vez vamos a tener fallas, vamos a tener inconvenientes, pero cuando Cristo venga, vamos a estar atentos y vamos a escuchar la voz de que Cristo viene o vamos a ver señales de que está veniendo y si vamos a salir en el auto, vamos a decir, no, no voy, me voy porque viene Cristo. Y él, el que está atrás, el que no cree, el que no creyó, va a decir, ¿qué está haciendo este loco? Se va y nos deja ujú, acá sentados. O el que va a tomar un avión va a decir, no, me voy porque siento que viene Cristo y me voy. Y eso es lo que va a acontecer, que a los ojos de los demás no van a entender por qué tomamos esa determinación y que va a ser, para ellos va a ser un arrebatamiento que vamos a tener nosotros, de decir, viene Cristo y nos vamos. Lo dejamos ahí a ellos. ¿Y por qué? Pero ellos van a quedar porque no creyeron. La Biblia nos está diciendo que quedan porque no creyeron en la palabra. Y como usted citó hoy la palabra ¿no? de Juan 3:16, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Pero ¿quién se queda? Los que no creyeron. Y eso es lo que va a pasar, yo pienso, en el arrebatamiento. Cuando venga Cristo, muchos van a quedar y muchos van a decir, oh, lo arrebató, pero se arrebató porque lo que estábamos esperando fuimos a recibir al que venía a buscarnos, porque los muertos van a resucitar, dice la palabra, pero aquellos que lo vieron van a salir a recibirlo, como las 5 vírgenes prudentes salieron a recibirlo. Nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a salir a recibir.
aquel que viene a buscar a su pueblo. Es mi opinión, perdón. Sí, vamos a ser levantados para recibir al Señor en el aire, pero no en un arrebatamiento invisible mucho tiempo antes del día de juicio. Creemos que eso va a suceder en el mismo día de juicio. Y sí, los incrédulos también van a mirar eso, no van a ser gozosos, no van a recibir al Señor como su rey, pero dice la palabra que todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, o sea, hasta los que en incredulidad crucificaron a Cristo. También dice que al ver su venida las naciones lamentarán. Entonces será una llegada visible también para los incrédulos. Solo no van a recibir a Cristo en gozo, como nosotros. Y no será un evento separado, será en el mismo día de juicio que va a suceder todo eso. Y si quiere más información sobre eso, le puedo enviar un documento que describe muy bien lo que creemos en la Academia Cristo y lo que la Biblia enseña sobre este punto. A ver, Doménica levantó su mano. Doménica, por favor. Sí, pastor, buen día, hermanos. Buen día. Yo creo que aquí, en esto de aquí, siempre va a haber interpretaciones diferentes, depende de la postura. Y ahí viene qué creemos, ¿no? Si creemos que hay un milenio por venir. Ahí está la postura del premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. Por ejemplo, para los amileniales, el Señor, no tomamos el milenio como literal. Para nosotros el milenio se está cumpliendo. O sea, Cristo está reinando desde el cielo y Satanás está sometido aquí de alguna manera, ¿verdad? El número de 1000, en realidad, si nosotros vemos el lenguaje apocalíptico, es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Vemos el dragón con tantas cabezas, los candeleros, son simbólicos, ¿no? Y es más, cuando vemos los eventos y los sucesos, no podemos darle un sentido cronológico a Apocalipsis. Hermanos, es cuestión de postura. Esto no es para confundirnos, ni para, es como lo veamos, ¿no? En el caso de la Biblia, si ya lo vemos a la luz de la Biblia, el Señor Jesucristo, por ejemplo, con respecto al rapto, la tribulación, la gran tribulación, nosotros podemos ver aquí en cuanto al arrebatamiento, que ese arrebatamiento, como bien decía el pastor, no va a ser secreto y va a ser previo a la gran tribulación. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo vino y viene por segunda vez. No habla de dos eventos, de que viene, lleva un grupo y después vuelve a venir. No, todo ojo lo verá, dice. Nosotros los creyentes vamos a ser de alguna manera arrebatados porque vamos a ir en las nubes con el Señor para regresar en gloria con Él. Vuelvo y repito, a veces hay cierta confusión, pero es desde la postura que uno mire esto, el milenio. Vemos cuando hablamos de Apocalipsis 20, y muchas personas esperan todo literal y no es así. Siempre veamos el contexto cuando se habla, veamos a qué grupo de personas le habló. Usted preguntaba que a qué iglesia le hablaba, fue a la iglesia de Filadelfia. Cuando le habla de esto, está hablando de una iglesia que es pequeña y que el Señor la va a preservar en medio de todo lo que ella estaba viviendo, ¿no? Por su fidelidad. Entonces, hermanos, no es que estemos mal unos y no queramos entender esto, pero siempre, hermanos, nosotros tenemos que ser convencidos por las Escrituras. Y la Escritura es muy clara cuando dice que el Señor vendrá una segunda venida. Y lo más importante, yo siempre digo, hermanos, en estas cosas que yo creo que más son humanas, es que cuando nosotros vamos a la línea de hablar de cada una de estas posturas, vemos la cruz de Cristo y su segunda venida. O sea, eso es lo más importante. De ahí tenemos que sí tratar para estar apercibidos, ¿no? A lo que viene a futuro.
de interpretar y entender de la mejor manera, siempre a la luz de las Escrituras. Pero esto que está hablando, han hablado algunos hermanos y que tal vez quede esa como confusión, no tiene que ver con que la Biblia esté equivocada, no, tiene que ¿no? Se cortó la conexión. Parece que se cortó la Sí, conexión. acá sí se cortó. Ok, ok. Sí, yo pensé que a lo mejor era mi internet, pero parece que era de Dominica. Bueno, gracias por su comentario, por su aporte. Sí, yo creo que siempre queremos arraigar nuestra fe a lo que la Biblia enseña y no a lo que una iglesia u otra dice. Entonces, si esta clase les ayuda a examinar de nuevo lo que las escrituras dicen sobre la segunda venida de Cristo, para seguir aclarando sus creencias sobre ese tema, ese es el propósito. Queremos que lo crean no porque el profeta lo dice, no porque el pastor me enseñaba, no porque en mi iglesia me dijeron, sino porque la palabra lo dice. Y esto es lo que en la academia creemos que la palabra enseña sobre la segunda venida de Jesús. Muy bien. Tenemos que hablar un poco sobre el proyecto final. Am, yo les publiqué la información sobre ese proyecto en el grupo chat el fin de semana pasado y yo incluí mucho detalle, así que si tienen preguntas o dudas pueden acudir allí a la información en el grupo chat. Solo quería dar dos consejos sobre el proyecto. Primero, el primer consejo, no utilicen respuestas copiadas y pegadas. Ahora con la inteligencia artificial se ha vuelto muy común poner la pregunta en Google y luego Google me da un resumen de lo que en Internet dice sobre la pregunta. Y luego un estudiante trata de copiar eso, pegarlo como su respuesta. Primero, eso no es honesto. En el proyecto pedimos tu respuesta, no la respuesta de Google, del Internet. Pero tampoco les ayuda, no les ayuda a practicar defender lo que creen desde el punto de vista bíblico. Entonces, o sea, si alguien en la calle te pregunta sobre tu fe en Cristo, no vas a buscar en Google y leerle la respuesta. En ese momento tendrás que explicar lo que crees. Queremos ayudarles a poner en sus propias palabras en el proyecto final lo que tú crees a base de las escrituras. Así que, por favor, hagan sus respuestas ahí, palabras suyas, palabras originales. Pueden revisar las grabaciones, pueden usar sus apuntes que tomaron en la clase, pero no copien y peguen respuestas del Internet, ni tampoco de los recursos del curso. O sea, uno podría entrar a la página web de Academia Cristo, descargar los PowerPoint y la guía del maestro del curso Dios Verdadero, copiar y pegar. Pero eso no lo voy a aceptar yo. Entonces, por favor, usen sus respuestas, sus propias palabras originales en contestar esas preguntas. Y citen los versículos también que dan evidencia de lo que crees. El otro consejo que les voy a dar es, recuerden que el proyecto es de respuesta larga. Entonces, traten de dar respuestas completas. No tiene que ser un ensayo, un libro, cada respuesta, pero tiene que ser más que 2 o 3 palabras. Entonces, la primera pregunta, por ejemplo, es sobre la palabra trino. ¿Qué significa que la Biblia enseña que Dios es trino? Una respuesta no completa sería 3 en 1. Si eso es lo único que pones ahí, es correcto, pero no es completo. Necesita más explicación. Entonces, una respuesta completa allí sería: la palabra trino significa 3 en 1 y describe lo que la Biblia dice sobre Dios. Hay un solo Dios.
pero la Biblia dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas distintas, pero no son tres dioses, es uno solo. Ahí sería una respuesta completa. No muy larga, tal vez 2, 3 líneas, pero ya has explicado bien la respuesta. Así que primer consejo, no copien y peguen respuestas, por favor. Segundo consejo es contesten de forma completa la pregunta. Bueno, ahora, dicho eso, ¿cuáles preguntas tienen sobre el proyecto final? ¿Cómo les puedo ayudar a completar este proyecto con éxito? Yo estoy Yo bastante no, claro, así A que ver, primero Jonathan. Jonathan, ¿cuál es su pregunta? no, que decía que por gracia de Dios no tengo pregunta, que estoy bastante claro. Lo que sí me gustó, lo que puso ahí en el mensajito, si necesitamos alguna ayudita, que iba a estar ahí presente. Claro, sí. Ustedes, si tienen Gracias. preguntas, si dicen, yo no sé contestar esta pregunta, en qué clase fue enseñada, algo así, envíenme un mensaje, yo les voy a dar una ayudita, sí. Sí, amén, amén. ¿Ok? Gloria a Dios. Sí. Arturo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Arturo? sí, yo no encontré la pregunta dentro de las 15 preguntas que nos envió, no encontré la que dice del juicio particular con el juicio final, algo así, no sé cómo es la cuestión. Sí, esa pregunta fue parte de su tarea para la clase de hoy, pero no es parte del proyecto final. De esta última ¿Qué clase, la única diferencia hay pregunta. entre el juicio particular y el juicio final? ¿Esa es una pregunta, Arturo, en el proyecto? ¿Qué manda? ¿Es una pregunta en el proyecto final, Arturo? Sí, sí, está en el proyecto final, sí, sí, pastor. No, es Ah, que es como, a ver, voy a revisar A ver. un momento. si me pudieran decir qué pregunta es o en dónde está. No, no es una pregunta en el proyecto final esa. Sí, no, tiene razón, me equivoqué. No, no, esa pregunta, Arturo, fue parte de su tarea para el día de hoy y la contestamos en la clase, que en cierto sentido en el momento de la muerte ya está juzgado uno, porque o va al cielo o al infierno y no puede cambiar su destino eterno después. Vimos versículo 27 de Hebreos capítulo 9, que nos habla del juicio en ese sentido. Pero también habrá un juicio público en el último día después de la resurrección. Entonces, eso es donde Dios da Sí, evidencia correcto. Yo de la fe que en nos da. eso, no, yo en eso estoy claro. Solo Ujú. que dentro en el cuestionario que usted nos envía, yo no encuentro digamos, la pregunta que dice usted, de que si hay que contestarla o no, porque no la encuentro acá. Sí, no, no está en el proyecto. No lo encuentra ahí porque no se incluyó esa pregunta en el proyecto. En el proyecto de esta clase solamente está la pregunta 15. Creemos que Jesús vendrá de nuevo. Haz una lista de los acontecimientos que sucederán en el último día. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre el proyecto final? Sí, pastor. Sí, por ¿Hasta favor. cuándo lo podemos entregar? Y si es a mano, en computadora. Sí, sí. Tienen 10 días a partir de hoy. Entonces, la fecha límite, a ver, la fecha, el día de hoy es el 15 de septiembre y tienen hasta el 25 de septiembre para entregarlo. Y si un estudiante por urgencia necesita más tiempo, solo me lo dan, por favor. Envíenme un mensaje diciendo, pastor, no pude hacerlo, necesito 5 días más. Y ya voy a saber, ok, está bien, voy a esperar el proyecto hasta esa fecha. Para completarlo,
tienen dos opciones. Si alguien tiene acceso a una computadora, bien pueden descargar el documento Word que yo publiqué en el grupo chat, entrar sus respuestas por computadora y enviarme ese mismo proyecto completado así. Si uno no tiene acceso a una computadora, lo más fácil probablemente va a ser escribir sus respuestas a mano, y luego pueden tomar foto con su celular de las respuestas del proyecto completo y enviarme las fotos a mi WhatsApp. Gracias, pastor. Ok, sí, gracias a usted. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre el proyecto final? Ok, muy bien. Si alguien tiene más preguntas, por favor, envíenme un mensaje al WhatsApp privado y con mucho gusto les puedo dar más orientación. Mucha confianza. Vamos a terminar entonces con una oración para concluir no solo la clase, sino el curso. Me ha sido un privilegio guiarles en este curso y espero nuestra oración en la Academia de Cristo es siempre que Dios, el Espíritu Santo, los aumente la fe en Jesús por medio de los estudios y también los vaya capacitando para compartir su enseñanza, lo que están recibiendo con otras personas. Entonces esperamos que haya sido una bendición con ese propósito este curso. Vamos a orar para concluir. Señor y Salvador Jesucristo, en ti tenemos pleno perdón para todos nuestros pecados, porque tan completo fue tu obra de salvarnos, tanto en tu vida como en tu muerte en la cruz, y lo comprueba tu gloriosa resurrección. Ayúdanos y consuélanos con esa verdad todos los días de nuestras vidas. Y así guárdanos y presérvanos en la verdadera fe hasta que tú vengas de nuevo. Ven pronto, Señor y Salvador Jesucristo. Ven para darnos la redención que esperamos y anhelamos. Ven para hacer todas las cosas nuevas, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Ven para redimirnos como tu pueblo santo. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pueden tomar algunos momentos para despedirse. Bueno, Dios bendiciones. les bendiga, bendiciones, hasta la Ha sido un próxima. gusto. Dios le bendiga. Nos Igualmente, estamos viendo. José Ernesto, Roberto, gracias. Dios les bendiga mucho. Dios le bendiga. Gracias a usted, pastor. Bendiciones, pastor. Gracias a usted, hermano, que nos enseñó, nos ayudó. Gracias, que Dios le bendiga. Bueno, que sí, Hermano Abraham, amén. Dios le bendiga. Igualmente. Roger. Doménica también se despidió. Doménica, Dios le bendiga mucho. Chao, hasta Bendiciones, luego, profe. profesor. Igualmente, Jonathan. Igualmente, Nélida, Dios le bendiga mucho. Gracias, igualmente, Gracias por profe. todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la Sí. próxima, hermano Abraham, Dios le bendiga. Igualmente, Arturo. Igualmente, que tenga lindo día.